Hola muchachos, hoy día vamos a revisar un poco de cómo podemos obtener información de los estados financieros reales para poder identificar las fuentes de financiamiento que revisamos en nuestras clases teóricas, ¿ya? Yo les voy a hacer el recorrido por la CMF Chile y voy a explicarles el desarrollo de un ejercicio que van a tener que desarrollar ustedes después de manera grupal, algo muy similar a eso. Una vez ya estando aquí, tienen que ingresar a la página cmfchile.cl, ahí va a arrojar esta pantalla y aquí vamos a cerrar. Y nosotros vamos a trabajar en el apartado de valores y seguros. Recuerden que la CMF Chile es la Comisión para el Mercado Financiero y lo que busca, ¿cierto?, es de alguna manera supervisar a todas las empresas que participan en el mercado financiero en Chile. Entonces vamos a ingresar acá a valores y seguros. Vamos a encontrarnos con esta página, vamos a cerrar esta ventana que está acá, y acá en esta parte vamos a buscar específicamente un enlace que dice Información Financiera Última FECUS. Recuerden que FECUS significa Ficha Estadística Codificada Uniforme, que significa que todas las empresas que emiten sus estados financieros lo hacen en el mismo formato. Estando acá, en esta pantalla, tenemos que elegir esta opción que dice emisores de valores que han informado envío bajo estándar IFRS, que son las normas internacionales de información financiera. Vamos acá, vamos a seleccionar 12, ¿cierto? Porque queremos ver un año, y vamos a ver el año 2019. Nos va a mostrar el 2019 y el 2018 cuando nosotros bajemos los estados financieros. Y acá están todas las empresas que son sociedades anónimas abiertas y además algunas otras empresas que tienen que publicar por un tema de transparencia también su información y que también están bajo, ¿cierto?, la supervisión de la CMF. Así que aquí pueden buscar cualquier empresa, están los casinos, están las viñas, están las FP, están los bancos, muchas empresas que ustedes conocen, CMPC, por ejemplo, los clubes deportivos, mire si ahí se fija, Carosi, etcétera, ¿ya? Vamos a tomar Carosi, ya que está aquí, para hacer el ejemplo. Entonces, estando aquí, se muestra mucha información de Carosi, la identificación, ¿cierto?, etcétera. Lo que nosotros vamos a buscar acá, lo que relevante es los estados financieros en PDF y los vamos a descargar. También, acá, si usted se fija, dice visualización de los estados financieros. Acá vamos a descargarlo, lo vamos a poner ahí. Y acá, por ejemplo, lo podemos desplegar. Generalmente yo uso esta opción cuando quiero copiar los estados financieros y los quiero copiar y llevarlos a un Excel. Por ejemplo, acá está todo, estado de situación financiera. También pueden trabajar con esto en la actividad que van a desarrollar. Entonces aquí dice alternar despliegue y ahí podemos ver nosotros los activos, activos no corrientes, los activos corrientes, por supuesto, eh, el total de los activos, luego el pasivo y el patrimonio, o el patrimonio y el pasivo, etcétera. Pues podemos ver el estado de resultados con los ingresos, etcétera. Ya, entonces ahí es una forma también, y la otra forma es acá, en los estados financieros que yo descargué, que tiene que ver con información que publica la empresa, que tiene eh, que emitir por obligación cada 3 meses, chiquillos. Sociedad Anónima están. Por eso cuando elegimos la opción aparece 3, 6, 9, 12, porque la información puede ser a un trimestre, al primer trimestre, al segundo trimestre, tercer trimestre y cuarto trimestre del año. Recuerden que los trimestres se componen de 3 meses. Entonces tienen que entregar su información de manera trimestral. Entonces eso es súper importante tener claro. Pero nosotros ahora estamos trabajando con información que está anualizada, por eso marcamos 12. Vamos a agrandar un poquito acá. Y esta información es como el quinto estado financiero que tiene que ver con presentar el informe de los auditores, ¿cierto? El estado de situación, el estado de resultado, el estado de flujo, ¿cierto? Los cambios y todas las notas de los estados financieros, que en el fondo son las notas explicativas, ¿ya? Entonces acá nosotros principalmente vamos a trabajar con los estados financieros que publica la empresa
y que en el fondo son los que están acá, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar principalmente con el estado de situación financiera o también se conoce como balance general, ¿ya? Y está aquí. Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿ya? Real, por supuesto, ya esta información real de la empresa Carosi, ¿ya? Entonces, es importante que nos vayamos familiarizando. Yo les comenté en algún momento que el encargo de el examen de este curso es un encargo que tiene que ver con justamente identificar las fuentes de financiamiento. Y dónde están las fuentes de financiamiento, en el fondo es el análisis de los pasivos, de esta parte, de esto que está acá, toda esta parte, entre el patrimonio y los pasivos. Y los pasivos corrientes, los no corrientes y finalmente el patrimonio. Entonces es súper importante que nosotros ya vayamos observando cómo se compone, ¿cierto?, un estado de situación financiera, tiene activos pasivos y dentro de los pasivos está el patrimonio y el pasivo propiamente tal. Y acá, si ustedes se fijan, dice nota. Cada cuenta del estado de situación o del estado de resultado, todas las cuentas que componen los estados financieros tienen una nota asociada. Yo quiero revisar cómo se compone, eh, por ejemplo, las cuentas por pagar y otras cuentas, las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. Tengo que ir a buscar la nota 17. Por ejemplo, voy a buscar la nota 17 y ahí está la nota 17 en la página 72 más o menos. Y acá lo que hace es mostrarme el detalle de cómo se componen esas cuentas comerciales, que en este caso son 103.495.106 pesos. Bueno, me dice que las cuentas por pagar comerciales son 82 millones, ¿cierto? Y las otras cuentas por pagar corresponden a documentos, otras cuentas y algunas retenciones, ¿ya? Cualquier nota, o sea, cualquier cuenta que yo quisiera conocer su detalle, voy a la nota y la nota me va a mostrar, ¿cierto?, cómo se compone, cuál es la composición de ese monto, qué cosas tiene dentro de ese monto, porque nosotros vemos un monto final, pero no sabemos de qué está compuesto ese monto. Entonces, para que más o menos ya vayan, como les digo, familiarizándose con esto, eh, quiero que trabajen en la CMF y lo van a hacer hoy día en una actividad. Eh, aquí está la distribución, por ejemplo, de la misma cuenta, de los mismos 103 millones, pero en pesos. ¿Ya? ¿Qué tipo de moneda están? En pesos chilenos, pesos argentinos, dólares estadounidenses, soles peruanos, hay otras cosas en euro, etc. ¿Ya? Entonces, para que vayan revisando, aquí, por ejemplo, está distribuido en temas de los días, cuántos días. Y mire, ahí dice periodo promedio de pago, 32 concepto que nosotros venimos viendo desde antes. Entonces, ahí muchachos, para que ya vayan familiarizándose con esto de los estados financieros, yo los invito a que puedan revisar la página y revisar distintas empresas, empresas productoras, empresas de servicios, eh, otro tipo de empresas también, ¿ya? No necesariamente empresas productoras, inmobiliarias, etcétera, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está las cuentas de pasivos financieros, ¿cierto?, que son las que nos generan intereses, y si usted se fija, está todo el detalle de con quién tenemos la deuda, qué banco, de dónde, en Argentina, en Perú, en Chile, etcétera. ¿Ya? Está toda la información disponible para que ustedes la puedan observar y analizar de alguna manera. Ya nosotros vamos a trabajar en esto durante esta unidad, así que es importante que lo puedan, como les digo, ya ir visitando la página y todo, porque el examen sí va a estar asociado a esta materia y parte de la unidad número 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una actividad que yo la voy a desarrollar y luego ustedes van a tener que hacer algo muy parecido en el fondo, pero ustedes van a tener que buscar la empresa. En este caso, yo voy a hacer la empresa COPEC, de la que ya tengo los datos. Los estados financieros, principalmente, como les digo, es eh, trabajar con el estado de situación financiera o balance general. Y vamos a responder estas preguntas. Dice, objetivo de la actividad, discrimina la fuente de financiamiento apropiada por plazo, montos y tipos de costos asociados según necesidades de la organización.
Instrucciones dice formar grupo de 4 personas, revisar archivo estados financieros COPEC, que está en Excel, y con él responda a las preguntas que se presentan a continuación. Identifique, dice, la estructura de financiamiento de la empresa en el año 2014, la estructura de inversión en el año 2014, determine el objetivo del estado de situación financiera, determine el objetivo del estado de resultados, identifique las masas patrimoniales a partir del estado de situación financiera en el año 2014, determine al menos 3 fuentes de financiamiento de corto plazo, determine al menos 2 fuentes de financiamiento de largo plazo. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar con un Excel que está acá, ¿verdad? En que mostramos el estado de situación, el estado de resultado y acá están las preguntas, ¿ya? Entonces, vamos, yo las voy a borrar de acá para que lo hagamos todo de nuevo, ¿cierto? Todo de nuevo. Y podamos ir resolviendo nuestras actividades. Entonces, tenemos acá, dice que hay que determinar la estructura de financiamiento de la empresa en el año 2014. Y eso significa, en el fondo, determinar, identificar, ¿cierto?, los pasivos corrientes totales, los no corrientes, y el total de pasivos y el total de patrimonio y el total de pasivos y patrimonio. ¿Ya? Esas son las fuentes de financiamiento que tiene la empresa. Entonces, vamos a buscar los montos. Vamos a ir al pasivo corriente y nos vamos a ir acá, vamos a hacer el enlace, vamos a trabajar en esta parte, en los pasivos. Acá, pasivos corrientes totales del 2014, que es este año, ¿ya? El primero que aparece. Como les digo, siempre va a aparecer 2014, 2013 al ladito. Y acá tenemos los pasivos corrientes, vamos a trabajar en esta parte. Pasivos corrientes totales, 2.913.757, y lo vamos a colocar acá. Luego nos vamos a buscar los totales de pasivos no corrientes, ¿ya? Y acá vienen los pasivos no corrientes y acá está el total de pasivos no corrientes. Luego vamos a ir al total de pasivos. Los podemos sumar o también sacarlo desde acá, que dice que son 11.555.016, que si yo lo sumo también me da el mismo valor. Y luego voy a buscar el patrimonio, que está acá. Patrimonio total, 10.336.127. Y ahí tenemos el total, ¿cierto?, de pasivo y patrimonio, que es S más S, o también lo puedo sacar de acá, que son los 21.891.143, ¿ya? Y acá lo que hago es una distribución de esto en términos de porcentaje. Entonces yo lo que hago es decir cuánto representa, ¿cierto?, en un análisis vertical, el pasivo corriente del total de los pasivos. Y voy a fijar esa fórmula del total, porque en el fondo ese va a ser mi 100%. Entonces me dice que el total de pasivos corrientes representa un 13% del pasivo total, o el total de pasivo y patrimonio. Entonces acá, el 52 es la suma de esos dos, ¿cierto? Corriente y no corriente, total de pasivo. Y bueno, inmediatamente yo puedo identificar, y dado la experiencia de la unidad número 1, que la principal fuente de financiamiento en el 2014 es la deuda, ¿ya? El pasivo es mayor a la proporción que tenemos de patrimonio, ¿ya? Entonces ahí lo primero que hicimos fue determinar, ¿cierto?, la estructura de financiamiento de la empresa para el año 2014. Y ahí tenemos la distribución. Esa es la estructura, 52% pasivo, 47% de patrimonio. ¿Cómo se distribuye la deuda? Bueno, el 13% está en el corto plazo o en corriente, y el 39% en el pasivo no corriente. Bien, vamos a pasar al segundo punto, dice estructura de inversión. Y acá la estructura de inversión tiene que ver con los activos, ¿ya? Cómo se distribuyen mis activos. Y en ese caso, ¿cierto? Nuevamente vamos a ir al estado de situación y vamos a buscar el activo corriente total, o los activos corrientes totales. Vamos a ir acá, activos corrientes totales, 6.105.504. Luego vamos a ir por los activos no corrientes y estamos acá, total de activos no corrientes.
y el total de activos, que va a ser justamente el mismo monto que está ahí arriba. Recuerden que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sacar la distribución. En este caso no lo voy a fijar porque son solo dos fórmulas. Y vamos a determinar cómo se distribuye la inversión o de la empresa Copec. En este caso, al ser una empresa que tiene muchas maquinarias, ¿cierto? Y equipos, su principal inversión la concentra, ¿cierto? En el largo plazo o en el activo fijo, ¿ya? Eh, y solamente el 27% se encuentra en los activos corrientes, ¿ya? Ahí tenemos la estructura de financiamiento y la estructura de inversión, es decir, el análisis de los pasivos y el análisis de los activos. Luego nos pedía determinar el objetivo del estado de resultado, o sea, el estado de situación financiera, perdón, y cuál es el objetivo, dice, mostrar la situación económica financiera de la empresa en un momento determinado, ¿ya? Principalmente en el estado de resultado, o sea, en el estado de situación financiera, perdón, lo que podemos obtener es la capacidad de pago que tiene la empresa, tanto en el corto como en el largo plazo. Y por otro lado, la pregunta número 4 dice, determina el objetivo del estado de resultado, y el objetivo del estado de resultado, ¿cierto?, es medir la capacidad de una empresa para generar valor, ya para generar riqueza para los accionistas, ¿cierto?, mediante los resultados, ingresos y gastos que son acumulados. Ese es el objetivo del estado de resultado, mostrarnos en el fondo cómo lo hace la empresa en términos de generar riqueza, cómo lo hace en la gestión de generar riqueza. Vamos a la pregunta número 5. En la pregunta número 5, identifique las masas patrimoniales a partir del estado de situación financiera año 2014. Y en ese caso, tenemos que analizar, cuando se refiere a masas patrimoniales, en el fondo, cómo se compone el patrimonio, ¿ya? ¿Cuál es su composición? Se dice que está el capital emitido, ¿cierto? En este caso, ahí está el capital emitido. Vamos a hacer el enlace, ¿cierto?, con el capital emitido, que son los 686.114. Luego las ganancias y pérdidas acumuladas, que está ahí, 9.651.252. Si usted se fija, eh, con ese capital la empresa ha logrado, ¿cierto?, generar esas ganancias acumuladas. No significa que durante todos los años que lleva la empresa, que es muy antigua, haya generado solo eso, sino que eso es lo que tiene como saldo, ¿ya? Otras reservas, que está acá. Ojo que en este caso acá hay más cuentas, pero están en cero, por eso no están consideradas. Pero si en el caso de las empresas que ustedes revisen, tienen que colocarlas, ¿ya? Y, bueno, el patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora, que está acá también. Y está la participación de los no controladores, que son los accionistas minoritarios en el fondo. Y finalmente el patrimonio total, que es la suma de las dos últimas cuentas, estas dos que están acá, pero también, como les digo, podemos sacarlo desde el total, ¿ya? También podemos hacer una distribución, por ejemplo, decir qué porcentaje corresponde a los propietarios de la controladora y qué porcentaje corresponde a los que no son controladores, ¿ya? Sacando solo esos promedios que están ahí, que es cómo se distribuye en el fondo el patrimonio, ¿ya? Si nosotros sumamos ahí tenemos los mismos 9.739.000, ¿cierto?, que están ahí, también los podríamos distribuir, pero en este caso lo vamos a dejar así y vamos a distribuir en el fondo simplemente cómo se compone el patrimonio de los controladores y los no controladores, es decir, el 94% pertenece a los accionistas mayoritarios, ¿cierto?, a quienes controlan la empresa, y solo el 5,77% a accionistas menores, ¿ya? Luego dice, determina al menos 3 fuentes de financiamiento de corto plazo y determina al menos 2 fuentes de financiamiento de largo plazo. ¿Ya? Nosotros vimos todas estas fuentes de financiamiento en nuestras clases de
fuentes de financiamiento de corto y fuentes de financiamiento de largo plazo. Entonces aquí yo puse 3 y acá puse 4 porque en realidad había más. Entonces, otros pasivos financieros corrientes, nuevamente nos volvemos a los pasivos y vamos a hacer el enlace con los otros pasivos financieros corrientes. Acá, corrientes, tenemos que buscar fuentes de financiamiento de corto plazo. Y los otros pasivos financieros corrientes, en el fondo, recuerden, hacen referencia a las deudas que tiene la empresa con instituciones bancarias o con el público, que son instrumentos de deuda, que generan intereses, por eso se llaman pasivos financieros, ya porque generan un costo asociado que son los intereses. Otra fuente importante de financiamiento son las cuentas por pagar y otras comerciales, ¿cierto? Y otras cuentas por pagar, que en el fondo vienen siendo los proveedores, que está ahí. Y por último, las cuentas por pagar a entidades relacionadas, que está ahí. Y ahí tenemos 3 fuentes de financiamiento. El resto, más que fuentes de financiamiento, ¿cierto? Son provisiones o cuentas de pasivo, pero no necesariamente representan fuentes de financiamiento, ¿ya? Y vamos a poner un paréntesis aquí, le vamos a poner proveedores. En el fondo es el crédito que nos generan nuestros proveedores, o nosotros lo vimos como crédito proveedores. Y en términos de las fuentes de financiamiento de largo plazo, como les dije, yo puse 4, pero en el fondo pueden poner solamente las 2 que se piden. Y nos vamos a ir a los pasivos no corrientes, ¿cierto? Y vamos a seleccionar ahí otros pasivos financieros no corrientes. Luego cuentas por pagar no corrientes, ahí, 880, muy poquito. Cuentas por pagar a entidades relacionadas no corrientes, 0, ¿cierto? Y otros pasivos financieros no corrientes. Acá, otros pasivos financieros no corrientes. ¿Ya? O sea, perdón, otros pasivos no financieros, que no, en el fondo no tienen costo. Y ahí terminamos nuestra actividad, ¿cierto? Que está relacionada con ir identificando las cuentas, tanto de activo y pasivo, en términos de estructura de financiamiento, estructura de inversión y fuentes de financiamiento, por ejemplo, el patrimonio, que es una importante fuente de financiamiento propia, ¿cierto?, de la empresa, y fuentes de financiamiento de corto y de largo plazo. ¿Ya? Ahí finalizamos esa actividad. Entonces, una vez finalizada ese ejemplo que les acabo de hacer, ahora ustedes van a hacer una actividad muy similar en la que van a tener que formar grupos de 4 personas, ingresar al sitio www.cmfchile.cl y extraer los estados financieros de una empresa que sea de su interés, ¿ya? Con esta información obtenida en el punto anterior van a tener que responder, ¿cierto?, las mismas preguntas que acabamos de desarrollar con el ejercicio de COPEC, pero en este caso en algunas preguntas para los ambos años y en las últimas 2 preguntas solo para el año 2019. Entonces, esa es la tarea que tienen que hacer ahora durante la clase.